meditar sobre el aspecto del templo. Meditar sobre el aspecto de vuestro templo. Hemos dicho que el Señor hoy, sabes mejor que yo, ya no se manifiesta en un templo de 4 paredes, sino que Él se manifiesta en tu corazón, ¿verdad? Pero sigue siendo igual de importante el aspecto del templo. ¿Me seguís? ¿Estáis conmigo? Estos judíos estaban tan preocupados por el aspecto del templo. Los que eran ancianos, los que eran mayores, habían visto el templo de Salomón, veían el templo más austero de Zorobabel, lloraban por ello, el templo todavía no estaba construido del todo, estaban tristes por el aspecto del templo. Me pregunto, ¿te importa a ti el aspecto de tu templo? En primer lugar, recordemos que Dios está con nosotros. El día en que tú has sido salvo, el día que te arrepentiste de tus pecados y creíste en el Señor Jesús como tu Salvador personal, recuerda, es necesario para ser salvo creer y arrepentirse. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan porque nunca se arrepintieron. La Biblia dice que Judas se ahorcó porque se arrepintió, pero nunca creyó. Es necesario creer y arrepentirse. No solamente creyendo vas al cielo, debes creer y arrepentirte. El día que eso ocurrió en tu vida, el Señor Jesús hubiera morado al templo de tu corazón. El Señor en su ministerio aquí en la tierra 2 veces entró en el templo látigo en mano, echando de allí a todos los que habían convertido aquel lugar, en palabras del Señor Jesús, en una cueva de ladrones. En los días del Señor, como siempre había sido en el templo necesario, la gente venía desde todo lugar y tenían que ofrecer allí sus sacrificios. Claro, si tú venías de Egipto al templo, no te traías el cordero de casa. Llegabas a Jerusalén y lo comprabas. El precio era tan abusivo, cuando tú venías a comprar el cordero para el templo, que el Señor tiene que echar de allí a latigazos a los que estaban abusando de esa forma de tus hermanos. ¿Vale? Si el cordero en tu casa te costaba 20 euros, llegabas a Jerusalén y te costaba 200. Estoy poniendo un ejemplo que desconozco, pero solamente para que os hagáis una idea. Los números obviamente no son reales, ¿vale? Además de eso, tú tenías que dar un impuesto. Tenías que pagar el impuesto en una moneda determinada del templo. Tú podías llevar tu dinero de tu país, que tú habías venido, y llegabas al templo y te lo cambiaban, como cuando ahora vas a una casa de cambio, tú vas a un país nuevo, llegas al aeropuerto y ya te encuentras allí un sitio que dice change, ¿no? Llegas allí y vas a cambiar tu dinero y cambias tus euros en la moneda del país, en la que sea, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Y te cobran un tanto por ciento, que depende de dónde, es más elevado o menos elevado, y bueno, depende del día incluso, ¿verdad? Porque eso fluctúa. Pues es lo mismo que tenían que hacer los judíos. Tenían que dar el impuesto del templo en una moneda determinada y llegaban allí y les cambiaban la moneda y las cambiaban a pesos. Porque la moneda en aquel momento tenía el valor intrínseco de la moneda. Es decir, tú decías que una moneda pesaba, no sé, decirme alguna medida de estas antiguas, no sé, pesaba una onza, ¿un qué? ¿No? Pesaba una onza de oro y la moneda valía una onza. ¿Entendéis lo que quiero decir? Valía lo que pesaba. No es como ahora que tú busques una moneda de 1 euro y esa moneda no vale 1 euro. Si la moneda de 1 euro costase 1 euro, el tesoro público se hundiría. Las monedas cuestan menos dinero del valor que tienen, ¿vale? Especialmente con las monedas pequeñas pasa así, ¿no? Bien, estoy enrollando, pero lo que quiero decir es que tenías que llegar allí y cambiar tu moneda por moneda del templo y te lo pesaban. El cambio era tan provechoso para los cambistas de dinero que el Señor los tiene que sacar a latigazos, y por eso el Señor dice, esto es una cueva de ladrones, porque estáis robando. Mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Te pregunto, ¿es tu casa cueva de ladrones? ¿Estás tú robando a Dios? El Señor dice en Malaquías, robará el hombre a Dios. ¿Qué hay en tu templo que el Señor sacaría a latigazos? Nehemías, los 12 primeros capítulos del libro de Nehemías,
Nehemías, además de construir los muros, hace toda una reforma religiosa en el pueblo durante ese tiempo y corrige varios abusos que estaban teniendo. Se vuelve a Susa, a la capital, a la corte, con Artajerjes, y después de un tiempo vuelve, y cuando vuelve, literalmente, tiene que coger los muebles de Tobías que se habían metido dentro del templo y echarlos, no sé si por la ventana, por la puerta, pero sacarlos, arrojarlos fuera. Porque había algo que había ocupado el lugar que debían tener las cosas santas. Y como no podían tener las cosas santas allí, poco a poco se había ido desplazando la vida religiosa de Israel y se había paralizado la vida en el templo porque un extranjero había metido los muebles propios dentro del templo, los muebles de Tobías. ¿Qué hay en tu vida que el Señor tiraría por la ventana? Cuida el aspecto de tu templo. ¿Tú crees que estos judíos que estaban reconstruyendo el templo lo mejor que sabían, lo mejor que podían, no dedicarían todo su esfuerzo a dejarlo todo en el mejor estado, a dejarlo todo con el poco oro que tenían, el metal más precioso que podrían tener, a dedicar todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo lo que podían poner allí? ¿Les bastaría a ellos con cualquier cosa? No, da igual, deja eso ahí, no pasa nada. No pasa nada. Es el templo. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Dónde dices que hemos puesto el arca? No sé. ¿No? ¿Dónde está la menorá, el candelabro? Creo que está por allí, creo que lo hemos metido. Es importante, ¿no? ¿Qué has hecho con los panes de la proposición? ¿Tenemos aceite o no tenemos aceite? Oye, ¿y tenemos leña para...? No. Era importante, ¿no? Es importante también que el templo de tu corazón esté preparado para adorar a Dios en cualquier momento. Y no que el Señor tenga que entrar con el látigo y echar todo lo que sobra. Por eso, en primer lugar, Dios está contigo. Donde tú vas, Él va. Lo que tú ves, Él lo ve. Lo que tú escuchas, Él lo escucha. Entre comillas pongo esto, pero ¿a qué estás forzando al Señor? Día a día en tu vida. ¿Qué estás forzando que el Señor vea? ¿En qué lugares estás metiendo al Señor? ¿Qué cosas estás haciendo tú que sabes que el Señor Jesús no haría? Y otra vez lo pongo entre comillas, pero le estás forzando a hacerlo porque vive en tu corazón. Número uno, Dios está contigo y Él quiere glorificarse en ti. Tú eres el templo, en el templo se manifestaba la gloria de Dios. Él quiere manifestar su gloria en tu vida. Por eso tienes que hacer limpieza. Porque Dios está contigo. Como digo aquí, esfuérzate en cuidar y reparar tu templo. Esfuérzate en que el templo esté limpio. Esfuérzate en vivir una vida que al Señor le agrade para que el templo esté en condiciones que... Mira, ¿recuerdas esta historia? Un poco tal vez difícil que la recuerdes, no lo sé. Déjame recordar los nombres. Joás, el rey Joás. Habían pasado unos días terribles después de la muerte de Josafat, al punto que Atalía, una reina perversa, se había hecho con el trono de Judá y había matado a todos los descendientes al trono, incluyendo a todos los niños. Y solamente uno había escapado, el rey Joás. Un bebé, su niñera lo había llevado a hombros, lo había escondido en el templo, era la esposa del sumo sacerdote, y lo había escondido allí por 7 años. Y después de 7 años, cuando era un niño de 7 años, el sumo sacerdote lo corona como el rey. Busca algunos apoyos, busca algunos soldados que le apoyen, busca a los levitas, los levitas no iban con el incensario, espada en mano, ¿vale? Busca a los levitas, busca a algunos que le apoyen, viene la reina usurpadora, matan a la reina y el niño llega al trono. ¿Cuándo el rey Joás tiene influencia sobre la nación? ¿Cuando está en el templo tiene influencia? No, pero está en el templo, ¿no? Pero no es hasta que no llega al trono que no tiene influencia. ¿Está el rey en el trono de tu corazón? ¿O solo está en el templo? Está en el templo, lo sé. ¿Has creído en Cristo? Sé que el Señor está en el templo de tu corazón. Lo que también tiene que estar es en el trono, porque el rey Joás desde el templo no podía legislar, no podía hacer una ley, no podía tomar una decisión, no podía decidir hacia dónde iba el pueblo, o qué compras hacía, o qué ley decía. No podía hacer nada, no tenía ninguna influencia. Tienes que poner al rey en el trono, no solo en el templo. Por eso es importante que te esfuerces en cuidar y reparar tu templo. Por dentro, pero también por fuera. Como creyente debes cuidar tu aspecto exterior. Al Señor lo que le importa es el corazón. Sí, lo sé. Pero también importa el exterior, porque el único testimonio que los demás van a ver en ti es tu exterior, no van a ver tu corazón.
Le importa tanto el exterior que el Señor legisla, deja en la ley cómo tenían que ser los calzoncillos del sumo sacerdote, de lino. Fíjate si le importa o no el exterior. ¿Le importa al Señor cómo vistes? Por supuesto. Como hijo de Dios no puedo andar yo por la vida desaliñado, no puedo andar yo por la vida creando una mala impresión en los demás. Peínate, por favor, tú que tienes pelo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuida tu exterior también, no solo tu interior. Tu imagen es importante, no estoy diciendo que tienes que andar ahí, pasarte cada día una hora delante del espejo y espejito, espejito, vienes más guapo que yo, ¿vale? No estoy diciendo eso, pero sabes lo que estoy diciendo. Y al Señor le importa el exterior también. Por lo tanto, cuando tú decides vestir con esta ropa, ponerte estos pendientes o dejarte el pelo crecer hasta aquí, todo eso es importante. Todo eso es importante. Al Señor le importa también. No solamente es como tú quieres tener una imagen exterior, no solamente es que tú has decidido peinarte así, vestirte así, no. Es importante delante del Señor también, porque tú, si eres creyente, eres el templo. Y toda la imagen que los demás van a ver de Dios es la que tú proyectes. Así que, por supuesto, como dice Samuel, como dice Dios a Samuel, lo importante es su corazón, ¿verdad? Cuando está escogiendo entre los hermanos de David cuál iba a ser el que iba a ser el sucesor, el rey, ¿verdad? Sí, claro, eso lo sabemos todos, que lo importante es el corazón, sí, pero también el exterior. ¿Vale? El templo, porque tú eres el templo, ¿eh? Y finalmente, ¿qué es lo más importante? Están ahí estos judíos, están allí llorando porque el templo que están construyendo es tan diferente al templo de Salomón, porque hay una diferencia, están allí tristes y tal. Y el Señor les dice, vendrá el deseado, vendrá el Mesías. Al final, quien va a poner su gloria en esta casa, ¿quién es? Es Dios. Así pues, el templo de Salomón era fantástico, el templo de Zorobabel era menos. ¿Pero qué era lo importante? ¿El templo? No. Lo importante es si Dios llenaba la casa o no llenaba la casa. Y lo mismo es la vida de cada uno de nosotros. A lo mejor tu templo es mucho más atlético que el mío. A lo mejor tu templo es mucho más hermoso y más guapo que el mío. A lo mejor tu templo está recubierto de mucho más oro que el mío. Pero lo importante es quién habita el templo, y te pregunto si de verdad Dios habita tu templo. Porque lo importante es quién habita en el templo de tu corazón. Esta es la pregunta más importante para hoy. Medita sobre si de verdad Dios está en el templo de tu corazón. Porque eso al final era lo importante. Más allá del aspecto interior o exterior del templo, lo de verdad importante es quién habitaba en el templo del corazón. Y entonces, ahora sí, damos un salto del libro y nos vamos al libro de Zacarías. Cambiamos, estamos viendo esto de forma cronológica y vemos aquí el inicio del ministerio de Zacarías. Como os he dicho al principio, Ageo profetiza en el mes sexto, en el mes séptimo, y entra Zacarías en escena en el mes octavo. Zacarías 1:1 dice: en el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y aquí ya, mira cómo entra Zacarías, O sea, lo primero que le dice es: atenderme, ¿vale? Fíjate que ya se habían puesto manos a la obra, llevan un mes y medio trabajando, o un mes, No, ya no es el énfasis de Ageo de que no estáis haciendo nada, porque ya llevaban un mes y pico trabajando, ¿vale? Diles pues, el versículo 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero otra vez el énfasis en que el mensaje viene de parte de Dios, Jehová de los ejércitos, ¿de acuerdo? Y lo primero que les dice es, volveos a mí. Observa esto porque tiene un punto de ver exactamente dónde pone Dios la importancia de las cosas. ¿Estaban ellos ya trabajando en el templo? Sí, hacía ya un mes y pico que estaban trabajando en el templo. Y el Señor les dice, lo que me importa no es tanto que trabajes, es que tu corazón vuelva. ¿Lo ves o no? No me importa ahora ya tanto, sí, que era el énfasis de Ageo, ¿verdad? Porque además el trabajo fue una respuesta del cambio de actitud, del cambio de corazón, ¿cierto? Pero el Señor les está diciendo, volveos a mí.
No me importa tanto en un sentido que trabajéis más, que trabajéis menos, que el templo se construya en un mes antes o en un mes después. Lo que me importa de verdad es que te vuelvas a mí. Ya estáis trabajando y el Señor les dice, volveos a mí. Volveos a mí. ¿Dónde está tu énfasis? ¿En hacer? ¿O en dar tu corazón al Señor? Porque a veces estamos trabajando en el templo y estamos ahí, y el Señor tiene que parar un momento, enviar a Zacarías y decir, ¡hey! Para un momento de trabajar y vuélvete a mí. Porque te has liado tanto con el trabajo que tu corazón está lejos de mí. Te has puesto tanto a trabajar como es esto de... ¿Cómo es? Nos hemos centrado tanto en el trabajo que nos hemos olvidado del Señor del trabajo, ¿no? Que no nos pase eso a nosotros, ¿verdad? Dice el Señor, volveos a mí, dice. Y entonces, versículo 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así he dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, no escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? Los profetas que han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. La primera cosa que observamos aquí en este pasaje, como acabamos de decir, tiene que ver con la misericordia de Dios, porque Dios siempre, siempre, siempre está dispuesto a dar nuevas oportunidades, siempre está dispuesto a dar nuevas oportunidades. Dice, volveos a mí. ¿Cuántas veces no habían caído ellos una vez y otra, una vez y otra? Y el Señor sigue diciendo, vuélvete a mí. No es algo hermoso, hermano, lo repetiré varias veces seguramente en el día de hoy, que el Señor siempre perdona. Siempre perdona. Siempre, cuando hay un corazón arrepentido, perdona. Es algo absolutamente hermoso y menos mal que es así para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Él siempre da nuevas oportunidades. Siempre. Conmigo. Siempre. Hay tiempo para volver a vivir. ¿O no lo he expresado bien? Da igual lo lejos que estés, siempre puedes volver. Da igual lo lejos que te hayas ido, da igual los pecados que hayas cometido, cuando hay un arrepentimiento genuino, siempre puedes volver. Nunca estás tan lejos que no puedes deshacer el camino. Y Dios siempre está esperando y diciendo, volveos a mí. ¿Por qué estaba el Señor enfadado ahora? ¿Eran idólatras? No. ¿Estaban cayendo en pecados morales como pasó con el... No. Su enfado era porque no se habían puesto a trabajar. Porque habían dejado descuidada la casa de Dios. Tú fíjate, tú dices, pero yo no he matado a nadie. Esa frase tan típica que usamos a veces cuando testificamos, ¿no? Y yo no he matado a nadie, yo soy una buena persona. Vamos a ponerlo eso en un contexto cristiano. Yo soy un buen creyente. Yo voy a la iglesia. Yo no digo palabrotas. Y el Señor nos dice, pero si todo eso lo sé. Sé que no estáis cayendo en estos pecados tan grandes como cayeron vuestros padres. Pero lo que sé que no estás haciendo es servirme a mí. Sí, no eres un idólatra, no has caído en no sé cuántos pecados morales como cayeron vuestros padres, pero estoy enfadado. Porque no me estáis sirviendo. ¿Entiendes por dónde voy? Entonces, ¿es suficiente simplemente con cumplir las 4 cosas básicas que se esperan de un creyente para que el Señor se agrade de nosotros? No. El Señor está esperando que demos un cambio en nuestra vida y le sirvamos. ¿Ves? Porque ellos aquí no estaban cayendo en los pecados que había caído el pueblo de Israel antes, no estaban tirados a la idolatría, no estaban en medio de un montón de problemas, yo que sé, morales, en todos los... No estaban cayendo en todo eso. Habían abandonado eso por la cuenta que les traía, claro, por supuesto, ¿verdad? Porque el Señor les había llevado a la cautividad por esas cosas, entre otras, ¿sí? ¿No? Ya habían dejado todo eso atrás. Ya no han vuelto a caer en eso. El Señor ahora está enfadado porque están con las manos en los bolsillos. Por eso es tan importante que sirvamos al Señor, que le demos un nuevo enfoque a nuestra vida cristiana. Porque el Señor te salvó con un propósito. Fuimos salvos para. Siempre cuando lo ves en el Nuevo Testamento, siempre hay un para la alabanza de su gloria. ¿Verdad? Siempre hay un para. Siempre tenemos un propósito. Así pues, ¿por qué está enfadado el Señor? Porque no le estaban sirviendo. Cuando el Señor mira tu vida, obviamente ve una vida, dices, yo no fumo, yo no bebo, yo no me drogo, vale, sí, todo eso lo veo, no tienes pecados graves, pero me estás sirviendo. Que no nos pase eso lo mismo a nosotros, ¿entendéis lo que quiero decir?
Y entonces observa el poder de Dios, ¿verdad? Dice que le debemos temer aquí, ¿eh? Dice estos versículos, mira, el versículo 6 dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron a ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo. Y el versículo 3 dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Al 2, se enojó Jehová en gran manera. Cuando el Señor es absolutamente todopoderoso, repite no sé cuántas veces Jehová de los ejércitos. Creo que tengo aquí anotado que en Ageo lo dice 14 veces. Dice Jehová 14 veces, de las cuales 13 dice Jehová de los ejércitos. En Zacarías menciona el nombre de Jehová 53 veces, de las cuales 33 dice Jehová de los ejércitos. ¿Vale? El Señor es Jehová de los ejércitos. En lo bueno, gózate. Porque es absolutamente poderoso para andar contigo, para ayudarte en todo lo que tú necesitas. Él es Jehová de los ejércitos, es su ejército preparado para luchar a tu lado. Pero en lo malo, teme, porque es el mismo ejército. Y está bien que nos centremos en Dios como un Dios de amor, pero acuérdate que también es un Dios de juicio y un Dios de ira. Y mira cómo castigó a su propio pueblo. ¿No hará lo mismo contigo si persistimos en andar alejados del Señor? ¿No hará lo mismo con cada uno de nosotros? 3 veces se menciona en la Escritura, la última en Hebreos: Dios al que ama, castiga. Como tú castigarías a tu hijo, ¿verdad? Porque le amas, no le dejarías hacer determinadas cosas, y si tienes que corregirle con un castigo, le corregirías con un castigo. Por lo tanto, Jehová es Jehová de los ejércitos. Que el Señor no nos dé la paga que merecemos, como dice el versículo 6. Dice: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Oh Señor, no me des lo que merezco, por favor. No me des lo que merezco. Porque puede llegar el momento en que y persista yo en mi rebeldía y el Señor al final diga: ahí tienes lo que te mereces. Oh Señor, no me des eso. Teme. Porque ya no es el... en un sentido lo digo, ya no es el Cordero, es el león de la tribu de Judá. El Señor, cuando vuelva a venir, vendrá en un aspecto totalmente diferente a aquel bebé en el pesebre. Ahora será aquel que viene con ojos de llama de fuego, que viene con pies de bronce bruñido, que viene resplandeciente, que saca una espada por su boca, nos dice en Apocalipsis capítulo 2. Ese es el Señor que vendrá. Es el Señor, lo veremos en Zacarías, que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se abrirá en 2. Ese es el que viene. Por lo tanto, sírvele, témele, porque es Jehová de los ejércitos. Vamos un poco adelante, entonces hemos hablado de esto, y ahora sí, saltamos, no, otra vez volvemos a Ageo y vemos el otro pasaje. Y entonces, fijaos este pasaje porque es curioso. 2.10, saltamos a Ageo, Ya Zacarías ha predicado como su primer mensaje. Y vamos al versículo 10, dice: a los 24 días del 9º mes, ¿habéis visto? Hemos visto la predicación del 6º, del 7º, del 8º con Zacarías, y volvemos otra vez a Ageo con el 9º, ¿vale? Y entonces dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 11, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondiendo Ageo y dijo: así este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo aquí es que los sacerdotes estaban ejerciendo su ministerio sin estar ellos primero santificados. El Señor le dice: si vosotros llevaréis carne santificada en vuestra falda, en vuestro, donde sea, ¿no? Lleváis, en este caso, algo que ha sido santificado, ¿verdad? Y esa carne toca algo, toca, yo qué sé, cualquier otra cosa, la cosa que toque será santificada. Y ellos dicen: no,
Ah, dice, ¿y qué tal al revés? ¿Qué tal si viene un inmundo, alguien que por algún motivo está inmundo? La palabra suena como muy mal, pero necesariamente no tenía que ser algo horrible, ¿verdad? Y entonces, algo que... Y toca la carne santificada. ¿Será inmunda esa carne? Sí, será. O sea, lo que está diciendo es, ¿tú pondrás una manzana podrida en un cesto de manzanas y las buenas harán buena la podrida? No, la podredumbre de la mala hará que todas se vuelvan malas. Y el Señor les dice, por mucho que vosotros estéis en el ministerio y estéis aquí trabajando y estéis aquí ejerciendo toda vuestra labor y estáis haciendo los sacrificios y todo eso, lo más importante no es lo que estáis haciendo, lo más importante es cómo está vuestro corazón. Por eso el Señor les llama a meditar sobre su integridad. Un ministerio no te hace más santo. El hecho de que tú ejerzas algún tipo de ministerio en tu iglesia, que estés predicando, que seas maestro de escuela dominical, que yo que sé, que estés a cargo de la venta de los libros, me da igual, el ministerio, eso no te hace más santo, en absoluto. Es al revés. Por eso el Señor les dice, fíjate bien, les dice versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. O sea, antes de ponerte a ejercer nada, antes de ponerte a tocar la guitarra en la iglesia, antes de ponerte a cantar en el coro, antes de ponerte a tocar el piano o a dar clase a los niños o a lo que sea que estés haciendo, número uno, mira cómo está tu corazón. Antes de poner piedra sobre piedra en el templo. Porque lo más importante no es eso. ¿Por qué? Porque no vas a santificar con tu ministerio el pecado de tu corazón. Limpia primero tu corazón y entonces después dedícate al ministerio. ¿Sí? Por lo tanto, lo que le está diciendo es eso. Un ministerio no te hace más santo y la santidad es antes que el servicio. Primero eres tú. A Dios le importa mucho más quién eres que lo que haces. Mucho más le importa al Señor quién eres tú que lo que haces. El Señor usa lo que tú haces para trabajar lo que tú eres. Porque lo que quiere trabajar es quién tú eres. Todas las demás cosas que nosotros podemos hacer en el servicio al Señor están para, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para eso hacemos lo que hacemos. Por eso es que hacemos lo que hacemos por el Señor. Pero no es, el ministerio en sí, no es sino para trabajar al que está a cargo del ministerio. ¿Sí? Eso es lo importante. Eso. ¿Tú no crees que el ministerio lo haría mejor las piedras? ¿No? El Señor le dice a los fariseos, si estos callaran, hablando del pueblo, las piedras hablarían. Las piedras harían mejor cualquier ministerio que yo. Aquí habría una piedra, ungida por el Señor, y predicaría mejor que yo. ¿Los ángeles? ¿No? Pero no. El Señor ha querido que tú y yo hagamos el ministerio. ¿Por qué? Porque eso va a redundar en nuestro crecimiento espiritual. Y no es porque nosotros podamos hacer un gran ministerio. ¿Sí? Lo más importante no es lo que haces, es lo que eres. Claro, todo eso tiene que ver con tu integridad, ¿verdad? Porque dices que eres una cosa, no que haces, ¿eh? Que eres una cosa y que de verdad lo eres. Volviendo al ejemplo de las monedas de antes, si yo saco ahora una moneda de 5 céntimos, esa moneda no vale 5 céntimos. Si costara hacer esa moneda 5 céntimos, como dije antes, el Tesoro Público se hundiría. Esa moneda de cobre, que es de zinc, no es de cobre, me parece que lleva una aleación de cobre por encima o un baño de cobre, pero la moneda de verdad es de zinc, por eso es tan barata, no puede costar 5 céntimos. La moneda en un sentido es una mentira. Dice que vale 5 céntimos porque es un 5, sí, pero no vale 5 céntimos. Si tú tuvieras que vender esa moneda al peso, te darían menos de 5 céntimos. Tú no puedes ser así. Lo que tú dices que eres es lo que tienes que valer. Eso es integridad. Esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo vivo. Es lo mío. Y los sacerdotes aquí no estaban cuidando su integridad. No estaban viviendo lo que decían ser. Y entonces, pues ahora ya entramos en Ageo. Terminamos ya muy rápido esta parte, perdón, demasiado rápido. Vale, aquí. Terminamos esto, ¿verdad? Los últimos versículos del libro de Ageo y terminamos el libro de Ageo, nos dedicamos directamente a Zacarías. Vino por segunda vez, versículo 20, 2:20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espalda de su hermano,
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como un anillo de señal, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí observamos simplemente una profecía que está directamente ligada al Mesías. Aquí Zorobabel, como veremos en el libro de Zacarías, constantemente pasa, tanto con Zorobabel como con Josué, son tipos, son símbolo, son figura del Mesías, ¿vale? Y de nuevo aquí está haciendo una profecía de lo que va a ocurrir durante el milenio, lo que va a ocurrir, o perdón, antes del milenio, ¿vale? Y todo eso que va a pasar, y está centrándose en este caso en Zorobabel, y le dice, te pondré, pero cuando habla de Zorobabel, de alguna forma está hablando del Mesías también, te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido. En un sentido, y esto solamente es una aplicación, ¿vale? No sé qué tengo aquí. Nosotros también somos ese anillo de sellar. El anillo de sellar era aquel anillo con el cual el rey, el gobernante, me invento, el alcalde del pueblo, ¿vale? Ponía un sello y decía, esto se hace así. ¿Y quién lo dice? Que hay un sello. Y ese sello, en este pasaje, es Zorobabel. Es el representante del Señor. Por eso está apuntando al Mesías. A la vez, tú eres ese sello. Fíjate. Como una aplicación digo esto, pero el Señor te ha tomado a ti para que seas su representante. Una aplicación de esta profecía para cada uno de nosotros es recordar que nosotros somos el representante del Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien es el representante de una empresa, ¿qué es eso? Aquel que toca tu puerta, ¿no? Ding dong, hola, vengo de Endesa. Ese es Endesa. Para ti, esa persona que acaba de tocar la puerta de tu casa es Endesa, ¿no? Cuando tú coges el teléfono para quejarte de que Orange no funciona, la persona que está al otro lado, ¿para ti quién es el Orange? ¿No? Completamente esa persona es el representante de la compañía para ti en ese momento. Muchas veces cuando vienen a tu casa vienen con la etiquetita aquí para que todo el mundo no. Viene un señor, vengo a hacer la lectura del gas, ¿no? Y que tiene la compañía. Es el representante. Pues ese eres tú, el representante del reino de los cielos. El anillo de sellar. ¿Cómo estamos nosotros representando a la compañía? Porque depende cómo venga ese de Orange, de Movistar, de Endesa o de la empresa que sea, Iberdrola, de la que sea, así es que yo me creeré lo que me dice o contrataré sus servicios o no. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? El representante al final, y por eso va a la comisión, es el que me hará comprar o no comprar los servicios que me está ofreciendo la compañía. Tú eres el representante del Señor. Y la obra es del Señor, no es nuestra. Pero como representante del Señor tienes esa responsabilidad de ser tú el que muestra la imagen de la compañía. Obviamente, entre comillas. Eres tú el que muestra la imagen del reino de los cielos. Los demás vendrán, no vendrán a Cristo, de acuerdo a lo que vean en el representante, en ese anillo de señal. Dejamos a Geo y nos metemos entonces ahora ya en Zacarías completamente. No, pasamos primero por aquí, ¿sí? Hay muchas cosas, o algunas cosas aquí interesantes, ¿sí? Hemos hablado ya de esto, el cuarto mensaje. 3 cosas aquí. Ahora sí, vamos a Esdras. No perdáis ahí. Vámonos a Esdras un momento, por favor. Venga, rápido. Vamos a Esdras. ¿Cómo podéis tener? Venga, Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios Israel, quien estaba sobre ellos. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Ese es nuestro resumen en versículo. Nosotros nos hemos pasado 2 horas y media o 3 horas, ¿vale? Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo, ¿vale? ¿Hasta aquí estáis conmigo? Esto es el resumen del libro de Ageo. Lo que acaba de decir 2 versículos Esdras es el resumen del libro de Ageo, ¿vale? Versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar la casa y levantar estos muros? La oposición se levanta. ¿Lo habéis visto o no? Se ponen a trabajar, nada, un poquito, y enseguida se levanta. ¿Por qué estáis haciendo esto? Ellos también preguntaron: a ver, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Enseguida. Y entonces dice el versículo 5: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. O sea, ellos cogen una carta,
No tenían email en aquel momento, ni tenían WhatsApp, ni nada de eso, y entonces escriben al rey Darío, escriben una carta y le dicen, estos judíos han venido aquí y se han puesto a edificar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Y es la misma táctica, lo mismo que había ocurrido años atrás, cuando cesó la obra. Está repitiéndose la misma escena. Llegan los judíos, se ponen manos a la obra, los enemigos de Israel se levantan, preguntan al gobernador de turno que había en ese momento y la obra cesa. Y vuelven a hacer lo mismo. En el momento en el cual tú te pones a trabajar para Dios, se levantará oposición. No lo dudes. No lo dudes. ¿Tú quieres servir al Señor de alguna estaga de por ¿Tú quieres servir al Señor? No, todavía no. ¿Tú quieres servir al Señor más tiempo o de una forma más intensa? Se levantará oposición. ¿Tú quieres apartar un pecado de tu vida? Se levantará oposición. ¿Tú quieres nada, lo más básico, como hemos dicho tantas veces, ser capaz de estar todos los días leyendo tu Biblia, ni que sean esos 10 minutos que necesitas para leer la Biblia en un año? Se levantará oposición. En el momento en el que tú decidas tomar un paso en el camino del Señor, Satanás se levantará por el otro lado e intentará empujarte hacia atrás. No lo dudes. No lo dudes. Así ocurrió en esta ocasión, así ocurrirá también con cada uno de nosotros. ¿Y qué haces entonces? ¿Vas a hacer como los judíos de la primera vez? ¡Ay! Es que ahora no me dejan. Bueno, pues lo dejo. ¡Ay! Es que ahora no puedo. Lo dejo. Es que yo quería servirte más, Señor, pero resulta que tengo problemas en el trabajo. No, pues lo dejo. Es que, Señor, yo quería vivir una vida más dedicada a ti, pero y en cuanto sale cualquier impedimento, entonces dice, bueno, pues ya lo haré más adelante. Ahora no puedo, ahora no tengo tiempo, ahora es un esfuerzo demasiado grande, ahora tengo que comprometerme de alguna forma con alguien o decir algo que igual me... No, pues lo dejo. ¿Eso vamos a hacer nosotros? No es lo que hicieron aquí. Dice que siguieron adelante en la obra, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 8. Sea notorio al rey, dice la carta, que fuimos a la provincia de Judea, la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Esto lo están diciendo los enemigos, lo está diciendo Tannai, lo está diciendo el emperador, lo está diciendo, en este caso, Darío. O sea, ellos están siendo testigos de cómo la obra está avanzando, y de que la cosa va hacia adelante. Bien, eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Se levantará oposición, pero adelante. Nehemías dirá unos años después, yo tengo una gran obra que hacer, le dice a Sanbalat y a Tobías. No me molestes con historias ni con reuniones. Quieren reunirse con él porque de verdad lo que quieren es matarlo. Y quieren reunirse con él y dicen, mira, yo tengo una gran obra que hacer. A mí no me molestes con otras historias. El Señor me ha enviado aquí, como dirá Esdras en su libro, la magnífica mano de Jehová estuvo con nosotros, dice Esdras. Y eso es exactamente la respuesta que nosotros tenemos que dar a los problemas y a los palos en la rueda que quiera ponernos Satanás. Yo tengo una gran obra que hacer. Y a esto es a lo que me voy a dedicar. No voy a dar marcha atrás. Como dice el coro ese que igual habéis cantado ahora para Semana Santa, ¿no? Que escribió el señor Geiger, dice, porque él vive, puedo, en inglés dice face, ¿no? Puedo enfrentar el mañana. Puedo triunfar en el mañana, puedo ir adelante, porque el Señor Jesús ha resucitado, es que yo puedo enfrentar el día de mañana y puedo ir adelante. Eso es, hermano, adelante, un paso más. Uno, otro. Elías está en el desierto, se quiere morir, el Señor le da comida, se vuelve a tirar debajo del enebro, se quiere morir, le vuelve a dar comida y dice, empieza a caminar para Oreb. Y estuvo caminando durante 40 días, se llegó al monte de Dios, un paso detrás de otro. No se sale del desierto rápido, ¿eh? Le costó un día meterse en el desierto, le costó 40 salir del desierto, pero un paso detrás de otro. ¿Has decidido salir del desierto? Un paso detrás de otro. Come la comida que Dios te da y un paso detrás de otro. Un paso detrás de otro. Satanás presenta la oposición, pero debe seguir adelante, ¿verdad? ¿Y qué hace la oposición? Y lo veríamos en los versículos que tenemos aquí si los leyéramos todos, ¿vale? Probó su fe. Viene la oposición, ¿y qué hace la oposición cuando llega la oposición a tu vida? Prueba tu fe. El equipo, ¿no? Los que de verdad en el pelotón tiran, los que tienen piernas, pero solo cuando la carretera se empina es cuando se nota. Ahí prueba las fuerzas de cada uno de los ciclistas, ¿no? Cuando se empina la carretera. Lo mismo ocurre en la vida. Cuando todo es llano, cuando no hay problema, cuando no hay oposición, cuando todo las... Así, entonces somos unos creyentes fantásticos, ¿no? Y cuando la carretera se empina,
Cuando se inclina hacia arriba, entonces ¿qué? Con suerte vamos haciendo la goma, ¿no? Siguiendo con el argot ciclista, ¿no? ¿Sabéis qué es hacer la goma en ciclismo, verdad? Es que vas ahí, van los primeros y tú vas ahí que te pones, que ahora voy, que ahora no, que ahora me dejo caer, que con suerte vamos ahí, unos van ahí tirando y tú, ¡ay, que llego, que no llego! Y con suerte vamos ahí haciendo la goma, ¿no? Ahí. Y si no, pues nos hemos quedado con el pelotón y llegamos a meta fuera de control, ¿no? Llegamos a meta ya 3 horas después que el resto de ciclistas. Sí que llegamos. Al final, cuando la carretera se empina, cuando las dificultades miran a nuestra vida, es para probar nuestra fe. Dice Santiago, ¿verdad? Que somos bienaventurados cuando tenemos pruebas. Dice. Porque la prueba provocará en nosotros paciencia, ¿verdad? Y en ese contexto, en el contexto de la prueba, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pidan a Dios. Así que, hermanos, se empinará la carretera, como tú decías, servir al Señor. Es entonces que tienes que pedir sabiduría. Es entonces que tienes que tener paciencia. Es entonces que va a probar tu fe y debes seguir pedaleando. Debes seguir hacia adelante. Y la tercera cosa que vemos aquí es lo que ocurre al final del pasaje. Es fantástico esto, ¿eh? Les escribe el rey Darío una carta de vuelta. Y entonces, ¿desde dónde voy a leer? ¿Desde el 16? Sí, desde el 16, 5:16. Entonces este Sesbasar, que es Zorobabel, vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Todo esto lo está diciendo Tannai, que es uno de los enemigos de Israel. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden que para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. O sea, rey Darío, ¿qué tenemos que hacer? ¿Les paramos los pies? ¿Les tiramos el templo abajo? ¿Qué hacemos? Y entonces Darío dice... Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros de allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio, que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos al final del pasaje, y entonces versículo 6. Ahora pues, Tannai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, les dice Darío. Versículo 7. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es la orden que lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Y podríamos seguir leyendo el pasaje. O sea, si no me hubieras escrito la carta y te hubieras quedado calladito, no hubiera pasado nada y hubieras seguido edificando y te hubieras seguido en tu casa. Pero ahora, no solamente es que van a seguir edificando, sino que encima les vas a tener que ayudar. Y todo lo que te pidan, se lo vas a tener que dar. Y entonces cuando nosotros, el camino se empina y nosotros persistimos, entonces Dios hace milagros. Entonces Dios hace que lo que era la oposición se torne en bendición. ¿Recuerdas a Amán en el libro de Esther? Todo el mal que había pensado se tornó después en su contra. Y al final, hasta hoy los judíos celebran, ¿eso qué es? ¿El Purim? Hasta hoy celebran el Purim, que es la fiesta que celebran a raíz de la victoria de los judíos sobre sus enemigos por todo lo que ocurrió en aquellos días. ¿Vale? Por eso, hermano, cuando tú decides ponerte manos a la obra y servir al Señor, se levantará oposición. Persiste. Tenemos promesa de Dios que Él hará el milagro después. Que Él te acompañará en él. Y te digo que se empinará el camino para probar tu fe. Pero debemos persistir. Y entonces, ahora entramos en este poquito tiempo que nos queda antes de la comida. Entramos en las visiones de Zacarías, ¿vale? Entonces, en toda esta sección son 8 visiones, algunos las dividen en 10. Son 8 visiones que empiezan ahí mismo, en el capítulo 1 ya de Zacarías. Volvemos a Zacarías. ¿Estáis conmigo en Zacarías? ¿Vale? Entonces aquí tenemos 8 visiones, que básicamente nos están hablando de los eventos del porvenir, de lo que va a estar ocurriendo en el milenio en muchas ocasiones, o en la tribulación, o muchas de esas cosas que van a estar ocurriendo, ¿vale? Entonces, como os he dicho, vamos a ver la visión,
vamos a ver el significado de la visión rápidamente, de forma muy escueta, y una aplicación de la visión para nuestra vida. Es decir, que cuando leamos de los carros o de los caballos overos o de los caballos alazanes o no sé qué, que haya algo que nosotros podamos aplicar a nuestra vida de todo ese pasaje. ¿Sí? Y es una aplicación que yo, lo que se me ha ocurrido a mí de aplicar a mi vida, que lo lees tú y vas a encontrar otra aplicación diferente. ¿Entiendes? Es una aplicación. La aplicación no es el significado, no es la interpretación del pasaje. Diremos la interpretación del pasaje o lo que nos parece más plausible que esa interpretación, pero haremos una aplicación para no quedarnos solamente con algo frío del pasaje, sino poder aplicarlo de alguna forma también a nuestra vida. ¿Vale? Entonces, la primera de las visiones. Vamos a leer bastante aquí. ¿Vale? Entonces voy a procurar hacerlo bien y no correr tanto para que todos lo podamos entender bien, pero vamos a leer bastante. Entonces, vente conmigo, por favor, a Zacarías capítulo 1, versículo 7. Dice 1:7. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. El color alazán es un color rojizo, marrón tirando casi a rojo, ¿vale? El cual estaba entre los mirtos. Los mirtos es una planta, ahora veremos una foto, ¿de acuerdo? Que había en la hondura, probablemente un valle. Y detrás de él había caballos alazanes, ya hemos dicho que es color rojizo, overos, que es un color manchado, entre blanco, negro, con motas, con manchas, ¿vale? Y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Es decir, Zacarías está hablando con el ángel. Fíjate que Señor está en minúscula en el pasaje, ¿lo ves? Sí. Dice: y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos, ya no es el ángel, es el varón que estaba entre los mirtos, que es una simbología del Señor Jesús, respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Bien, ¿qué tenemos aquí? Por un lado, ¿vale? Tenemos el varón que acabamos de leer, ¿vale? Tenéis aquí el significado, tenéis ahí vuestras notas, ¿verdad? Que hablamos del Señor Jesús, este varón que está entre los mirtos, que es una planta, es un arbusto, ¿de acuerdo? Después tenemos el caballo alazán. Ese caballo alazán tenéis en vuestras notas que es un color rojo o rojizo, es símbolo de juicio. Nos habla del derramamiento de sangre, por eso es el Señor Jesús quien monta este caballo, porque Él murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Todo esto, o a lo mejor de una forma más escueta, pero está en vuestras notas, Toda esta información, todo lo que estoy leyendo lo tenéis ahí. Después de eso tenemos los otros caballos, ¿vale? Que son de color overo, blanco, también alazanes, y probablemente, y tengo ahí probablemente, podrían tratarse de seres angelicales que estaban bajo el mando del Señor, y la tarea de ellos era una labor de reconocimiento de toda la tierra. Y finalmente tenemos los mirtos, veis ahí la foto, ¿vale? Es un arbusto que incluso igual por aquí podríamos encontrarlo, ¿vale? Durante la fiesta de los tabernáculos se pueden ver ramas de mirto enlazándose con ramas de palmera para construir las cabañas o enramadas. Zacarías describió que estaba en la hondura, que seguramente podría ser un valle de Jerusalén, ¿vale? Entonces déjenme encontrar justo aquí para estar exactamente igual que vosotros. ¿Dónde estamos? Aquí, eso es, ¿vale? Entonces, esto es la primera de las visiones. Dice aquí, como resumen de la visión, lo tenéis aquí, voy a leer lo que dice: los emisarios del Señor han recorrido toda la tierra y la han hallado en paz. Seguramente esto concuerda con el momento de paz que vivía el imperio persa bajo Darío, que reinó de 521 al 486. ¿Vale? Hemos visto que la profecía de Ageo, de Zacarías, empieza en el 520 hacia adelante, ¿vale? A este punto los enemigos habían sido subyugados. El Señor está enojado porque los pueblos que Él ha levantado para juzgar a Israel se han extralimitado. ¿Habéis visto eso en el pasaje o no? ¿No? Sí. Dice el 12: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Es decir, el Señor ha enviado unas naciones a castigar al pueblo de Israel, pero se han extralimitado. ¿Vale? Sigo el 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa. Otra vez está apuntando al templo, ¿lo veis?
Y dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Sigo leyendo las notas que tenéis ahí. Dice, el Señor está enojado porque los pueblos que él ha levantado para juzgar a Israel se han extralimitado en su cometido. Asimismo, el Señor habla palabras de consuelo y de paz sobre su pueblo. Promete la restauración futura de la nación y también promete castigo para los que han dañado a Israel. De una forma muy concisa, esta es la interpretación de la visión, la primera de las visiones. Hasta aquí lo vemos y por eso lo he querido dejar por escrito. Para que sea resumido, para que no tenga que explicártelo yo en un sentido, sino que con leerlos quede más o menos entendido. Y cuando estamos hablando aquí de carros y de mirtos y de colores de caballos y todo eso, seguro que al detalle tiene más interpretaciones que podríamos sacar y más cosas. Pero el resumen viene a ser este. ¿Sí? De todo esto sacamos una aplicación y cerramos aquí esta sesión y nos vamos a hacer la foto y a comer, ¿verdad? Muy bien. Pues una única cosa que quería mencionar aquí, ¿vale? Fíjate. Dice versículos 13, 16 y 17, dice, Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras. Dice versículo 16, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Y dice versículo 17, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. ¿Con Dios? Bueno, faltaba el valle, ¿vale? No hay castigo sin misericordia. Y eso es algo hermoso, hermano. Es algo hermoso, porque Dios nunca nos castiga hasta acabarnos. Nunca nos castiga hasta acabarnos. Nunca hay un castigo que dice, uy, me he pasado. Nunca hace eso, ¿verdad? Y como dije antes, si hay arrepentimiento, siempre hay perdón. Fíjate aquí, cuando habla de Jerusalén, me he vuelto a Jerusalén con misericordia. El 13, respondió buenas palabras, palabras consoladoras. Y finalmente, dice el Señor en esta visión que Él siempre vigila toda la tierra. Y a ti también. Que su visión sea periférica no quiere decir que también no sea concreta. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y a ti también. Dice en Apocalipsis a cada una de las 7 iglesias, dice, yo conozco tus obras, para bien y para mal. Por lo tanto, hermano, viendo cómo el Señor es capaz de derramar juicio, viendo que todas estas visiones que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones tienen que ver con el juicio de Dios, ¿qué capacidad no tendrá el Señor de juzgarte a ti también de forma individual? Si Él puede hacer eso con toda la tierra, si el juicio que viene, si la tribulación que ha de pasar este mundo, si el Señor controla y está en poder de todo eso, ¿qué no podrá hacer también contigo? El Señor contempla toda la tierra. También te observa.